Hola a todos, bienvenidos a Trascender Podcast. Nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando, bueno, también nos estén viendo en YouTube. Estamos en el episodio número 3. La verdad es un gran logro que ya estamos en este tercer episodio. Que se ha logrado. Así es, la verdad es que gracias a Dios pues ya tenemos nuevos micrófonos, espero ya nos escuchen con más claridad. Y pues mi nombre es Isaac Zamora, les presento nuevamente a Chispi. Mi nombre es Ingrid y estamos muy contentos y nos sentimos realmente bendecidos porque Dios nos ha permitido hacer este episodio número 3 y sin duda un episodio que nació desde nuestro corazón, ¿verdad? Porque ya teníamos una lista de temas que según nosotros íbamos a empezar a desarrollar, pero justo pasaron situaciones en la vida. En específico, me gustaría mencionar que hubo alguien que nos contactó por Instagram. Por si no sabías, tenemos Instagram, nos puedes escribir por ahí. Y me alegró mucho el corazón que nos dijo que al ver los podcasts, como que había recordado que había un Dios, porque ella se olvidó de esa parte, ¿no? Y pues la verdad a nosotros nos alegra el corazón el saber que al menos una persona, no nos importa cuántos sean, pero que una persona haya reconocido que había estado lejos de casa y por eso quisimos hacer este podcast, este tema. ¿Y cuál es el título? Así es, pues para este episodio número 3 tenemos un tema que se llama Regresa a casa. Y como tú lo dijiste, la verdad es que nos da mucho gusto. Bueno, la verdad a mí me llenó mucho el corazón pues, de alegría saber que las personas sí estaban viendo el podcast. Y lo padre de este podcast es de que, como dices, teníamos planeado ya unos temas, pero realmente aquí es lo que Dios diga, ¿no? Si Dios quiere hablar de cierto tema, pues lo vamos a hacer. Y nos da mucho gusto que nos hayan escuchado. Y pues para empezar a entrar en tema, como bien dices, ¿no? Este podcast está hecho para, bueno, lo quisimos enfocar para todas ellas a todas las personas que se han alejado de Dios, se han alejado de casa o que simplemente nunca han hecho a Dios su casa. Entonces, sea cual sea tu situación, sea cual sea tu edad, este podcast está hecho para ti y sabemos que si tú estás escuchando este podcast es porque Dios te ha traído aquí y Dios va a hablar a tu vida, ¿no? Entonces, Vamos a entrar en tema. vamos a entrar en tema. Vamos a darle. Vamos a darle. Entonces, miren, para este tema, yo quise buscar 3 factores que yo he visto que hacen que uno se aleje de Dios, que se aleje de casa. No estoy diciendo que estos factores sean los definitivos o que realmente viene una lista en la Biblia tal cual de estos factores, pero sí algunos que yo he notado que son como el factor común en muchas situaciones. Y vamos a hablar sobre estos 3 factores que me gustaría enlistarlos primero, que es el mundo y sus atracciones, una identidad errónea y condenación y falta de conocimiento, ¿vale? Entonces, me gustaría iniciar con el primer factor que creo yo es uno de los factores que hace que nos alejemos de casa o que no permite que Dios sea totalmente nuestro hogar, que sea el rey en nuestra vida. Y pues, como sabemos, el mundo y sus atracciones nos pueden alejar de 2 formas que pues Sutiles. son sutiles, ¿no? La primera forma, pues, es el pecado tal cual, o sea, el pecado explícitamente pecado. Pecado, todas las acciones que nos alejan de Dios, todas las acciones que son una falta ante Dios. Y pues realmente esto nos va a alejar porque la naturaleza de Dios es santa, no tiene ninguna mancha y queramos o no, eso nos aleja de Dios. ¿Ok? Totalmente. Entonces, a mí me gustaría mencionar el Salmo 5, capítulo 5, versículo 4 y 5, que dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, el pecado es la primera barrera que nos va a alejar de Dios. Incluso si nos estamos tratando de acercar, y es una barrera porque Dios es santo, ¿no? Entonces, ahí está el primer factor, ¿no? Que entra dentro del mundo y todas sus atracciones. Pero la segunda parte del mundo y sus atracciones que a mí me gustaría mencionar son cosas que no son un pecado tal cual, que son buenas o podrían sonar como buenas,
pero realmente pues nos empiezan a jalar o empiezan a tener nuestra atención. ¿Cuáles serían estas cosas? Las distracciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, oye, es que a mí me encanta salir con mis amigos, no estamos diciendo que sea malo, El pero deporte, el deporte, la la escuela, escuela, el estudio, digo, hay algunos que se matan estudiando. como Isaac. Y eso te puede llegar a alejar de Dios, ¿no? Sin que sea malo o sin que sea un pecado. El entretenimiento, las redes sociales y todo esto nos va a llevar a falta de autocontrol o falta de dominio propio, a una pérdida de valores y de moralidad, una pérdida de... Incluso puedes llegar a perder a las personas que más te aman porque luego la gente se empieza a aislar, ¿no? Entonces, el mundo nos ofrece tantas distracciones, tanto pecado, que es uno de los factores que totalmente nos alejan de Dios y sobre todo nos pueden llevar a un vacío. A mí por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de este tema de las cosas que no son malas, pero que sí nos alejan de Dios, me gustaría mencionar en Marcos capítulo 4, versículo 19, cuando Jesús está hablando con sus discípulos y dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces vemos que aunque no son malas cosas, Lo ahogan. todo eso te va a ahogar, ¿no? Y te puede llegar a alejarte de Dios. Otro factor que yo también he visto y que me llegó a pasar a mí, incluso yo creo que ha llegado a pasar a todos, es una identidad errónea y condenación. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, incluso cuando ya estás caminando o estás tratando de hacer las cosas bien, empiezan a llegar pensamientos en ti de, oye, es que no eres suficiente, eres demasiado pecador, o tu pasado está horrible, entonces tú eres pecador, no te puedes alejar a Dios. Entonces, una mala identidad nos Más puede bien te llegar, estás alejando de Dios, ¿no? justamente, y nos puede llegar a hacer tener una barrera con Dios y el decir, ok, no me voy a acercar tanto y es imposible que Dios pueda habitar bueno, en mi corazón, ¿no? Y pues es importante saber que el precio pues ya fue pagado y todos, bueno, los que hemos aceptado, bueno, que le hemos pedido perdón a Dios y que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y le buscamos, somos justificados. Un tema que tú tocas aquí que es súper importante es la autocondenación, porque yo creo que podemos caer en ambos extremos. Al final, Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir. Y no únicamente, o sea, como cosas físicas, sino él viene a hacer todo esto en un tema espiritual, ¿no? Entonces, aquí hay que ser bien conscientes en que la autocondenación también nos va a alejar de Dios. Sí, hay que reconocer que no somos pecadores, que estamos en una naturaleza constantemente caída, que hemos sido apartados de la gracia de Dios por nuestra naturaleza y por el pecado, ¿no? El pecado siempre es muy sutil, lo podemos ver desde Adán y Eva. Yo sé que todo el mundo conoce esa historia, hasta Todos. realmente no tienes que ser cristiano para saber qué pasó con Adán y Eva. Sí, sí, sí. No, pues Son antes hasta en el famosos. kinder te lo podían decir, ¿no? Ahora quién sabe, pero Sí, antes en el kinder sí. son famosos, ¿no? Entonces, fue muy sutil y fue realmente porque ellos dejaron de poner su mirada en Jesucristo, dejaron de poner su mirada en Dios con tal de codiciar algo y algo nació por escuchar algo. Y muchas veces la autocondenación es quitarle el valor del sacrificio que vino a hacer Jesucristo por nosotros. Sí, efectivamente, somos personas que fallamos, somos personas que pecamos, pero hay que reconocer algo, el pecado tiene que ser desarraigado en nuestro corazón. Nosotros no podemos seguir pecando si tú te quieras acercar a Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces tiene que venir la parte del arrepentimiento. Una vez que ya viene el arrepentimiento, hablas con Dios, te pones a cuentas con Él, que estaría padrísimo que hiciéramos un podcast de eso también, porque creo que por más cristiano o por más tiempo que lleves en el Evangelio, eso siempre va a ser fundamental, el poder tener una conversación sincera con Dios poniéndote a cuentas. Eh, a lo que iba, es que A lo que venía sí, yo. a lo que venía yo, es que la autocondenación, una vez que ya pasaste por todo un proceso en donde Dios estuvo al lado de ti y tú sigues diciendo, sigo lejos de Dios y sigo lejos de Dios y constantemente te estás diciendo a ti mismo, no merezco estar con Dios, estás dejando que literalmente Satanás se mete en la puerta de tu corazón, en la mesa, lo deja sentarse y meterte muchas ideas erróneas que Ujú. obviamente te empiezan a alejar de Dios. No soy suficiente, no tengo el talento suficiente para servir en la iglesia, nadie me quiere, por eso prefiero no bajar al grupo de jóvenes porque todos me hacen caras.
Entonces es esta constante autocondenación. A ver, no hay que quitarle el valor que tiene el sacrificio único que se hizo en esa cruz con el Hijo de Dios para que tú y yo hoy podamos tener esa entrada, ¿no? Con nuestro sacerdote, que, ay, me encanta esa historia también, cuando se parte el velo, cuando es la crucifixión, Jesús te está diciendo bienvenido a casa. Sí. En ese punto Dios te está diciendo bienvenido a casa. Y es muy cierto lo que tú cuentas de que esa autocondenación, la falta de identidad, pues sí, obviamente el mismo pecado, te van a alejar de Dios, pero justo por eso quisimos hacer este podcast para que regresemos todos a casa y todos en algún punto hemos regresado a casa. Me gustaría tocar nada más rapidísimo la parábola del hijo pródigo. Yo sé que muchos ya han escuchado esta historia, es como vale gorro, sí, el que se fue, despilfarró todo, pero yo quiero que le veamos de otro enfoque. Si tú nunca has leído la parábola del hijo pródigo, te la comparto rapidísimo. La puedes leer en Lucas 15 del 11 al 32 y te hago un pequeño resumen. La parábola del hijo pródigo es una historia de la Biblia y cuenta la historia de un hombre que pide la parte de su herencia a su padre de manera anticipada. Se va a un lugar lejano y malgasta todo lo que tiene, y luego regresa arrepentido a casa. Jesús nos enseña estas parábolas para que nos demos cuenta de su carácter, de su naturaleza, y también cuál es su actitud hacia los perdidos, los necesitados y los quebrantados. Lo primero que yo puedo notar aquí es la actitud del joven que tiene hacia su padre, diciéndole, quiero mi herencia de manera anticipada, porque la verdad, yo no encuentro saciedad aquí, ya no soy feliz, ya no encuentro plenitud aquí, entonces mejor dame lo que me corresponde y me voy. ¿Y cuántas veces nosotros somos así con Dios en nuestras oraciones? ¿Cuántas veces eso también nos aleja de Dios? El hecho de que digamos, quiero que pase esto y te estoy orando y te estoy ordenando casi, casi, ¿no? Y hay veces que Dios dice, va, o sea, te voy a dejar que vayas lejos de casa porque es lo que quieres. Y muchas veces nos apartamos de Dios diciendo, pues no me va a cumplir mis caprichos, pues la verdad yo ya me quiero ir, ¿no? Vamos a entrar un poquito más adelante en este podcast sobre eso, pero ¿cuántas veces somos así? Reclamamos, tenemos dudas, hacemos peticiones ambiciosas y egoístas, pero es increíble, eso es lo que me gusta mucho de la parábola de el hijo pródigo, ver el carácter de Dios al final. Y me gustaría tocar esa parte justo al final del podcast, ¿verdad? Porque tú tienes unos puntos que nos van a servir mucho. Sí, así es. Y esto que mencionabas es muy real, ¿no? Porque justamente el mundo y sus atracciones son tan engañosos que te hacen sentir, por ejemplo, si ya eres cristiano, te hacen sentir como de, oye, ¿no te gustaría experimentar esto? O sea, son mentiras que tratan de atraer tu atención. Pero si no eres cristiano y apenas estás escuchando este podcast y no sabes ni quién es Dios, pues déjame te digo que sí hay algo muchísimo mejor que, pues, vicios, fiestas, todas las cosas que tú ves y que ponen una pantalla, hay muchísimo más cosas en Dios que todo lo que te ofrece este mundo. Te ofrece este mundo. Entonces, eh, justo cuando estábamos hablando de la condenación, me acordaba mucho de Pedro cuando estaba, contexto, cuando estaba con Jesús y Jesús le dijo a Pedro, oye, tú me vas a negar 3 veces. Obviamente Jesús ya sabía que iba a suceder esto y aquí bueno, a mí lo que más me mueve es justamente cuando lo niega en Mateo 26, capítulo 26, versículos 61 al 62, dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, ya lo había negado, ¿no? Justo como Jesús le había dicho. Entonces le dijo, bueno, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, ¿no? A ver, nosotros no hemos visto a Jesús cara a cara, ¿no? Como sus discípulos lo vieron, ¿no? Si Pedro, siendo su discípulo y estando con él, lo negó y le causó pues yo no me quiero imaginar ni siquiera qué es lo que le causó, pero para llorar amargamente, yo creo que lloró amargamente. Sí. Entonces, digo, a todos nos puede suceder esto de la condenación y es algo que puede poner una barrera en tu relación con Dios. Pero el tercer punto del que quiero hablar es la falta de conocimiento. Una de las causas más preocupantes y más peligrosas en este tiempo es la falta de conocimiento de
¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué nos aleja de Dios? ¿Por qué? Porque podemos tener una idea totalmente errónea de quién es Dios, podemos tener una idea de que Dios es un Dios de condenación, un Dios que nos quiere tener pues simplemente como si fuéramos sus esclavos, ¿no? Así de, Como no puedes súbdito. divertirte, no puedes, o sea, cosas que por la cultura en la que nosotros vivimos, pues obviamente son ideas erróneas de Dios. E incluso también, si eres cristiano, puedes empezar a tener un conocimiento que no es el correcto de ideas que han estado surgiendo últimamente de, no, Dios permite esto, Dios es más permisivo, eso te puede llevar a la perdición entera. ¿Por qué? Pues imagínate al pueblo de Israel que vio la columna de fuego, que vio un mar abrirse. Ellos vieron a Dios, o sea, Palpable, palpable. de una manera increíble, ¿no? Y aún así en la Biblia te empieza a relatar toda esa historia. Ellos se creaban imágenes o sea, o sea, imágenes con rocas, y ellos decían, o un becerro de oro, y decían, este fue el Dios que nos salvó. Entonces, es falta de conocimiento. O sea, Totalmente. justamente, y la Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, son factores que vemos, no repito, no son factores que ya sean los definitivos, pero son factores que si tú los empiezas a juntar y tú no te das cuenta, te pueden alejar totalmente de Dios o pueden hacer que simplemente en el intento en el que tú estés buscando o queriendo hacer a Dios tu hogar o que Dios viva dentro de tu corazón, pues no lo vas a lograr porque o hay pecado o hay falta de conocimiento. Puede causar eso, ¿no? O sea, que no nos acerquemos a Dios. Pero este podcast no se trata de que hablemos de esos De solo cómo nos de los alejamos factores, ¿no? y nos seguimos yendo y yendo y yendo, sino Este cómo podcast regresar. es cómo voy a regresar a casa. Sí. Y para esto a mí me gustaría platicarles un poco de pues mis experiencias o cómo fue en mi caso que pude acercarme a Dios, porque pues, a ver, yo no nací contexto. Chispi, Contexto número 300. o sea, tú naciste en una familia en donde, Una cuna cristiana. en una cuna cristiana, y pues yo empecé a acercarme a Dios cuando iba en la secundaria, preparatoria aproximadamente, y pues sí, ¿no? Es que empiezas a leer la Biblia, empiezas a querer dejar de hacer cosas que no eran, Yo pues, tengo una pregunta rápida. a ver, ¿cuál es? ¿Cómo fue, o sea, la primera vez que te invitaron a una iglesia y cómo fue tu perspectiva? Porque, o sea, como tú dices, yo nací en cuna cristiana, pero a mí nunca se me hizo raro, ni me sentía fuera de lugar. Pero yo quiero saber cómo es la experiencia de alguien que pues viene de un contexto diferente. O sea, mi abuelita siempre iba a la iglesia, Ajá. siempre, y ella se la pasaba diciéndonos de, lee la Biblia, y esto, ¿no? Y ella justamente fue la que nos llevó. Mi ¿Y se te abuelita hacía materna, raro? se me hacía muy raro. Yo decía, qué rollo con esto, qué aburrido. Y es eso, o sea, tienes una perspectiva y Una falta falta de de conocimiento. conocimiento. Entonces dices, no, qué aburrido, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy con mis amigos jugando? ¿Por qué no estoy viendo películas? ¿O por qué no estoy jugando Xbox? No sé, ¿no? Entonces, es esa perspectiva. Pero ya cuando, pues, Dios empieza a tratar, Uy, sí. es cuando Dios se vuelve tu casa y empieza a ver algo que te atrae de él. No se puede, no lo puedo explicar, pero sí es como un fuego, o sea, de verdad que es algo que está Qué dentro de increíble. ti. Sí. Y bueno, entonces justamente yo conozco a Dios, pero ya pues se podría decir que empiezas a crecer y llega a haber un momento en el que empiezas a decir, ¿por qué esto está mal, no? ¿O por qué ir a tal lugar es malo, no? Y como que te empieza a empezar a entrar la curiosidad y quieres encajar con la sociedad. En mi caso fue querer encajar porque dices, ¿por qué yo no puedo ser como ellos, que se ven muy felices, que se ve que todo les sale bien? Y quieres tratar de encajar, quieres empezar a hacer cosas que no van y que no le agradan a Dios. Y ahí te empiezas a alejar. Y justamente yo me acuerdo que yo le decía a Dios, Dios, o sea, sé que estoy lejos, pero por favor ayúdame tú a regresar, yo no sé cómo regresar. Y él me dio la oportunidad de, obviamente, pues llegar a la iglesia correcta en donde empecé a recibir de su palabra, pero muy intenso, y empiezas a conocerle más y te empiezas a enamorar y llega un momento en el que, pum, dejas esas cosas que estabas haciendo a un lado, y no por mí, no porque yo diga, oh, wow, soy un monaguillo, pero sí dices, ok,
esto me atrae más Dios que todo lo que me está ofreciendo esto. En tu caso, ¿cómo sucedió? Yo creo que en el caminar cristiano, no me dejan mentir, hay muchas veces en donde te estancas, en donde vienen desilusiones, en donde pues literalmente todo empieza a cambiar y tomar un rumbo que nunca esperabas. En mi caso fue en la pandemia, como dices, o sea, yo vengo de un contexto cristiano desde mis abuelos y muy padre, o sea, la verdad es que yo siempre voy a estar muy agradecida de que Dios me haya alcanzado desde bebé, desde antes de que yo naciera, como a todos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, cada quien tiene sus experiencias y creo que todas son válidas. Y todo pasó en la pandemia. Yo creo que no voy a ser la única y probablemente te puedas identificar con esta experiencia. Cabe resaltar que cada experiencia es diferente y que no es la verdad absoluta. La verdad absoluta siempre la vamos a tener en la palabra de Dios. Sin embargo, pues bueno, vino esta temporada en donde creo que a todo mundo se nos movió el mundo entero y pues exclusivamente yo perdí dos familiares cercanos, mi abuelita y una tía. Y obviamente cuando están en el hospital en una posición incómoda, porque yo creo que es más incómoda para los que estamos viviendo esa experiencia de afuera que para los que están ya dentro del hospital y pues están en los últimos alientos. Uno pide a gran voz a Dios por sanidad, para que pueda traer sanidad a tus familiares. Uno clama con toda el alma, con todo el corazón. Y sin embargo, el desenlace de la historia fue que mi tía y mi abuela pues partieran, ¿verdad? Y que ellas se pudieran encontrar con su Dios, con su Padre. Y eso trajo mucha esperanza a mí, claramente, el hecho de que tenemos una esperanza escrita en un libro que ha trascendido hasta el día de hoy, se llama la Biblia. Sin embargo, en esa desilusión, porque sí lo voy a comentar, fue una desilusión, yo abrí mi corazón con Dios, más allá de alejarme y cuestionar a Dios como, ¿por qué no estás aquí? Fue, ¿dónde rayos estás? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, esa fue como que mi respuesta, ¿dónde rayos estás? Y la verdad tu corazón empieza a cuestionar inclusive hasta tu propia existencia. Yo recuerdo que abrí mi corazón abiertamente con Dios, lloré por muchas noches, muchas madrugadas. Yo sé que toda mi familia pues estaba en la misma posición. Fue un golpe que nadie esperábamos. Mi hermana justo se iba a casar y recuerdo que me abrazó llorando y me dijo, mi abuelita no va a estar en mi boda. Y yo dije, pues obviamente no, es una historia que tú hayas escrito y happy ever after, ¿no? O sea, felices para siempre. Sin embargo, yo vi a un padre que estaba sentado al lado de mí en las madrugadas con los brazos abiertos. Y aunque yo intenté darle la espalda, y no por rebeldía, sino porque yo pensé que tal vez él no me escuchaba, porque pensé que tal vez mi voz no era lo suficientemente oída por Dios, supe que los planes de Dios son más altos. Y tú podrás decir, ¿cómo el fallecimiento de uno de tus familiares puede ser un plan más alto? Y yo hoy te puedo decir que me hizo entender muchas cosas de Dios. Y yo vuelvo a lo mismo, que este podcast te sirva a ti, porque yo sé que en un punto me ayudó también a escuchar a otras personas comentando sus experiencias y yo decía, yo estoy pasando por lo mismo. Y quiero decirte que Dios no se olvidó de ti, que Dios jamás te dejó ir y que Dios no se ha rendido contigo. Me encanta también cuando dice que Él persigue a una oveja de 99. Y, y esta vez en este podcast Dios te está persiguiendo. Sin embargo, hay un Dios que nos escucha y yo hoy te invito a eso, a que puedas abrir tu corazón y literalmente abre tu corazón con Dios. Y Dios está ahí porque Dios es un Dios de amor. Sigamos con el podcast porque esto se va a hacer muy largo. Así es, y bueno, entonces regresando a cómo puedo regresar a casa, creo que algo que se podría decir es algo común en tu caso y en el mío y supongo en el de muchos que ya han regresado a casa es conociéndole y enamorándonos de Dios. Totalmente. ¿Por qué? Porque tú no puedes obviamente, ¿cómo vas a recibir a alguien en tu casa o cómo vas a ir a la casa de alguien que no conoces? Y una vez cuando tú lo empiezas a conocer, vas a empezarte a enamorar de quién es Dios. Y si bien es cierto que nosotros no podemos hacer algún esfuerzo humano como para o sea, para que nuestros pecados sean limpiados, obviamente nosotros no podemos hacer eso, sí podemos hacer un esfuerzo en conocerle. Y justamente cómo puedo hacerle para conocer, lo voy a resumir en unos sencillos pasos
primero, antes que nada, tienes que pedirle perdón, ¿no? Y sea donde sea en la situación en la que tú estés, recuerdas, imagínate, el pueblo de Egipto fue exiliado a Babilonia y aún así Dios les decía, oigan, es que les va a pasar esto, todo esto es consecuencia de su pecado y lo hacía por misericordia, ¿no? Y aún así Dios decía, o sea, si ustedes se arrepienten, sean donde sea que estén en Babilonia, sea que estén exiliados, sea que tú estés en una situación que digas, oye, ya no puedo regresar a Dios, mi pecado es muy fuerte, mi pecado es muy grande, o quizá no lo conoces, pídele perdón por todo, pídele perdón por todas las ofensas que tú pues has cometido. Y en el segundo paso, tú pídele a Dios que te muestre quién es Él, que te muestre sus caminos, que te muestre qué es lo que quiere que tú hagas, lo que quiere que tú dejes. Y tercer paso, darle esa oportunidad de Dios para que Él se presente y que Él se presente y que te pueda decir, mira, yo soy este Dios, esta es mi naturaleza, este es mi carácter, esta es mi forma de ser. ¿Y cómo lo vas a hacer? Eso como lo haces es muy sencillo, leyendo la Biblia, porque a través de su palabra, obviamente, pues es la palabra de Dios escrita tal cual, orando. Si no sabes cómo orar, pues simplemente es una plática, o sea, ponte a platicar con Dios, cuéntale cómo te sientes en estos momentos, cuéntale, pues, cuáles son tus inquietudes, cuéntale que tú quieres regresar a casa o que quieres que Él sea tu casa, quieres eh, pues que quiere ser su hijo, ¿no? Y también con la obediencia, perdón. Obedencia. La obediencia, es italiano. Oh, ok. Con la obediencia, porque aunque tú no entiendas, o sea, ya que estás leyendo la Biblia y él te diga, deja de hacer esto, haz esto, obedécele. Tú no, aunque tú no le entiendas por qué, obedécele. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente la obediencia pues va a empezar a generar muchos frutos en tu vida. Me gustaría citar el Salmo 119, versículo 9 al 11, donde dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si tú haces estos sencillos pasos, no es una fórmula mágica, no es que Trascender Podcast te dijo ya por eso vas a ser eh, salvo y vas a ser tu vida va a cambiar totalmente. Pero No, ojalá sí. sí, y viene en la Biblia, estamos haciéndole caso a lo que dice en la Biblia, no te podemos decir algo que salga de nuestro corazón o que salga de yo siento, yo digo que si hicieras eso, no, haz lo que dice la Biblia. Y por eso mismo te decimos, lee la Biblia, porque ahí en la Biblia te va a empezar a decir cómo vas a regresar a Él, te va a empezar a hablar sobre el carácter de Dios y quién es Dios. Y a mí me encanta eso, porque justo leyendo la Biblia te das cuenta del carácter de Dios. Y a mí me gustaría ya casi finalizar con, yo sé que los dejé así como que muy en expectativa de qué pasó con el hijo pródigo. Ya sé que todo el mundo ya se sabe el final de la historia, pero a mí me encanta volver a recordarlo. Y es que a este amiguito nuestro, que fuimos todos nosotros, empieza a despilfarrar el dinero de una manera muy significativa en placeres, en poderes, en lo que tú quieras. Posteriormente, como todo en esta vida, se le acabó el dinero y empezó a trabajar de maneras, podríamos llegar a decir, denigrantes. Sin embargo, bueno, sabemos que todo trabajo es digno, siempre y cuando sea honesto, pero posteriormente él empieza a comer comida de cerdo. Y yo creo que muchas veces cuando tú te alejas de la iglesia, cuando tú te alejas de Dios, empezamos a consumir cosas Y que no es te como, das y cuenta. no te das cuenta, porque nuestro amiguito estaba muy enfocado en no quiero regresar a casa, pero sabía dentro de él que tenía que regresar a casa. Y empieza a comer esta comida de cerdo y es como les digo, ¿no? O sea, empiezas a consumir cosas que no es lo tuyo. Películas, contenido en internet, redes sociales, amistades, compañías, lugares. Tú sabes perfectamente a lo que yo me estoy refiriendo en este momento. Y probablemente tú te estás encontrando en esta etapa del hijo pródigo, donde está comiendo cosas que no es lo suyo. Y a mí me llama tanto la atención que hay una parte en la Biblia en donde dice que los mismos incrédulos, es decir, las mismas personas que ni lo topaban, o sea, que ni sabían de dónde era, le decían, ¿qué estás haciendo? O sea, esta no es tu comida, ya regrésate a tu casa. O sea, en buen plan, regrésate a tu casa. Y hay muchas veces, no sé si a ti ya te pasó, probablemente ya te habrá pasado,
pero dentro de tus malas compañías se dan cuenta de que no estás en casa. Ujú. Y dicen, ¿y este cristiano qué rollo? Que no perteneces ahí. Ajá, como que no encaja, ¿no? O sea, como que sigue teniéndole miedo a ciertas cosas, como que de repente vemos su comportamiento y decimos, no es de aquí. Y es que, a ver, o sea, nosotros tenemos una identidad y nuestra ciudadanía siempre va a estar en el cielo, siempre va a estar nuestra identidad, nuestro Padre Celestial. Y yo quiero que también indaguemos un poco en que, ¿por qué cuando estamos en una situación cómoda y cuando Dios nos da todo lo que queremos, le pedí por entrar a esta escuela y entrar a esta escuela? Oré para que me diera este carro y me lo dio. Oré para que mi tía Tere se sanara y se sanó. Pero, y ahí estamos, ¿no? Adoramos a Dios, sí, Dios es un Dios real, Dios es un Dios que siempre está con nosotros, le servimos, oramos con Él, alabamos. Pero, ¿qué pasa cuando el desenlace de la historia no es nada como nosotros lo habíamos planeado, ¿no? Como este hijo pródigo. ¿Qué pasa? Es como si nosotros le pidiéramos la herencia de manera anticipada a Dios y nos vamos a despilfarrar todos los dones que Él puso en ti, todos los talentos que puso en ti, las habilidades que puso en ti y aún ese ardor en el corazón por escuchar la palabra de Dios. Vamos y la despilfarramos al mundo. Y la verdad es que no es como que al mundo le llame la atención pues nada de esto, porque obviamente están inclinados a otras cosas. Empiezas a correr lejos y lejos de casa y decides no volver a hablar con tu padre. Y esto es lo que hizo el hijo pródigo. Y muchas veces yo me pongo a pensar y digo, todos fuimos el hijo pródigo. Todos nos fuimos ahí a comer comida de cerdo, a decir, no le voy a dar a mi padre, sabiendo que el padre le daba comodidades. Dijo, me vale, ¿sabes? Ujú. Y a ver, nosotros somos así. Pero te digo algo, nunca vas a encontrar paz ni tranquilidad lejos de casa. Nunca la vas a encontrar. Probablemente estás presentando ansiedad cuando nunca la presentabas. Depresión cuando o sea, nunca lo imaginaste que pudieras llegar a presentar esto. Trastornos alimenticios. O puedes llegar a reflejarlo inclusive en tu propia salud. Anemia, sentirte débil, la comida ya no te llama la atención, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales se puede desenlazar esta historia, porque no vas a encontrar paz en un lugar que no es tu hogar. Y hoy yo te digo, regresa a casa. ¿Qué pasa con el hijo pródigo? Él reconoce y dice, sí, la neta, ya no me la estoy pasando tan chido. Me siento bien, me la estoy pasando muy extraño. Me la estoy pasando bien Bien raro. raro. Ya estoy bien, señor. Para ya cambiar frases. Bueno, el caso es que dice, me la estoy pasando bien raro. Ajá. Bueno, y aquí me encanta porque el hijo pródigo regresa. Ujú. Es decir, empieza a correr, no sé cómo regresó a su casa, pero regresó. Y lo que se encuentra es a un padre que lo está esperando. A un padre que tenía los brazos abiertos. Ujú. Un padre que no lo juzgó. Porque me encanta, una vez escuché a mi papá diciendo, ¿a qué ha de haber olido el hijo pródigo? O sea, pues no se había bañado, comía comida de cerdo, o sea, no olía chido, Sí, ¿no? no olía rico. Y seguramente hasta traía situaciones gastrointestinales. Mira, yo no sé, Ok. pero el caso es que el padre lo abraza y todavía dice la Biblia que hizo una fiesta para recibirle. Y es a lo que voy. Regresar a casa no debe ser difícil. Regresar a casa es algo natural. Y yo quiero decirte que cuando tú te pones a cuentas con Dios, obviamente, Dios siempre va a estar ahí con los brazos abiertos. Así que es tu momento de correr arrepentido, es nuestro momento de regresar a casa, porque ese es nuestro hogar, es la Biblia. Nuestro hogar siempre va a ser Dios y yo sé que probablemente ahorita estás batallando con ciertas situaciones o probablemente no, pero yo solo te quiero decir, ya, corre a casa, no te esperes más. Ya no estamos en tiempos para esperarnos a regresar a casa. A ver si mañana ya regresa a casa. Este llamado es en serio, regresa a casa. Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, para el hijo pródigo tenía que decirle algunas palabras así muy precisas? O, por ejemplo, la gente que quiere regresar a casa, Yo ¿tú, quiero tú ir qué, a casa. tú qué les dirías? O sea, que Ujú, se tiene que hacer una oración sencilla ujú. o qué es lo que tienen que hacer. A mí me encanta una canción que habla justo de esta parte de hablar con Jesús, hablar con Dios. Y me gustaría dejarte 3 canciones en la descripción de este video. No, no sabemos dónde va a estar, pero sí. Bueno, yo espero, si no en Instagram, búscalas en Ajá. Instagram, seguramente ahí también las podemos subir. Para que te ayuden a esta parte.
A mí la verdad No es escuchar... clickbait. No es clickbait. Ok. Pero a mí me gusta mucho escuchar música que pues pueda narrar un poco de lo que estoy viviendo. Y justo esta parte en cómo hablar con Dios, es que me siento como, ¿cómo le digo así de que, Dios, la neta sí me enojé contigo? Y en esta canción me gusta mucho la parte que dice, ¿cómo hablar con Jesús? No hay una forma incorrecta de hacerlo, ni hay un mal momento para empezar. No tiene que sonar bonito, solo dile lo que hay en tu corazón, porque no es una religión, porque es más bien como una amistad. Así que habla con tu padre como si fuera su hijo. Solo empieza a hablar con Jesús. Y después me gusta mucho cuando dice, solo empieza a hablar con Jesús por el resto de tu vida. Me encanta esta canción porque es verdad, no hay manera correcta o incorrecta de hablar con Dios, de hablar con tu amigo Jesús, con tu padre. Creo que simplemente solo tienes que abrir el corazón, sincerarte. A mí algo que me ayudó mucho es tener un diario y ahí escribo todo lo que siento en ese momento. A ver, vas a tener días tristes, vas a tener días de enojo, vas a tener días de decepción, vas a tener días de victoria, vas a tener días de mucha alegría, pero todo nos lleva a Jesús, todo nos lleva a Dios y todos los sentimientos no le espantan a Dios. O sea, créeme que no hay un sentimiento que a Dios le espante de parte nuestra. Sí, no, justamente, y regresando, ya estamos finalizando, pero cuando mencioné lo de Pedro que lo negó 3 veces y cuando volteó a verlo, o sea, en la célula de nuestra iglesia nos preguntamos así, o sea, ¿qué habrá visto? O sea, ¿cómo es la mirada de Jesús que te voltea a ver y hace que te sientas, y no condenado, pero hace que sí te sientas que le fallaste, A mí me en gustó este caso mucho a Pedro, ¿no? un día que platicamos justo de esa parte, de cómo era la mirada de Jesús hacia Pedro, y tú me dijiste, fue una mirada tan santa. Wow, eso me encantó. Fue la mismísima presencia de Dios tan santa, tan increíble, tan brillante, que Pedro dijo, me alejé de casa. Sí, y al final, obviamente, para saber el desenlace de la historia, pues Jesús cuando resucita, se le Sí, aparece a Pedro, me Pedro encanta. se tira de la barca, Sí. obviamente, o sea, porque es que es tu casa, Dios. Entonces, hasta que no le conozcas, no vas a tener esa sensación, ese Ujú, fuego o el cariño que le tienes a Jesús una vez que lo conoces. So, ujú. imagínate, saben todo de la barca para ir por él y Jesús 3 veces le vuelve a preguntar, ¿Me Pedro, ¿me amas? amas? Pedro, ¿me amas? Porque Jesús no te va a venir a condenar y no te va a venir a decir, hiciste esto, te alejaste de esta manera, vete. Sino, ¿me amas? Mm. Ay, sí, a mí me encanta esa historia también que narra en los evangelios, cómo Jesús después de resucitar, bueno, sus discípulos, como que hubo unos que creyeron, otros que más o menos, unos que dijeron chance sí, chance no, tal vez sí resucitó, quién sabe qué habrá pasado, y me encanta cómo Jesús se acerca a la costa y qué les dijo, algo que ellos ya conocían, algo que ellos ya habían vivido, ¿Mm? algo que ellos ya habían experimentado. Entonces, al momento de escuchar su propia casa, que era Jesús, Pedro dijo, Nel, yo no me voy a esperar a que llegue la barca a la orilla, yo me voy ahorita mismo con Jesús y corre. Y dice la Biblia que él corre y abraza a Jesús. Entonces es tu momento de correr y abrazar a Jesús. No te esperes a que una barca llegue. ¿A qué? ¿A qué quieres que llegue, no? Así es, y pues ya para finalizar, me Sí. gustaría leerles algo que escribí. A veces soy medio malo para las palabras, tengo aquí en la mente todo y digo, wow, Ay, ¿a poco sí? suena increíble, Eres, pero eres megamente. exactamente, pero bueno, se los voy a leer. Y dice, Jesús causó tal impacto en la vida de sus discípulos y en la vida de cada persona con quien se presentaba, aunque no sabían quién era. Tal fue el caso de los 2 hombres en camino a Emmaús que platicaron con Jesús mismo y no le reconocieron, pero al final se preguntaron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿O fue tal el impacto en la vida de cada discípulo que dejó a su familia, su casa, su fuente de sustento y su vida? Mi pregunta aquí es, ¿estás dispuesto a regresar y ver al Dios que cambia, impacta vidas y dejar que ese fuego arda en tu corazón? Qué Y bonito. pues para finalizar me gustaría que oráramos de manera muy rápida por todas las personas que están viendo este podcast. No es coincidencia, o sea, sean donde sea que estés, conozcas o no conozcas a Dios, sé que Dios te está hablando y Dios te está diciendo, ven, conóceme, quiero
quiero ser tu casa, quiero que sea yo al que corras cuando te falte algo, cuando tengas miedo, cuando estés feliz, sea lo que sea, porque para esto, para esto vivimos nosotros, bueno, obviamente para alabar a Dios, pero Él nos creó, entonces no vas a encontrar nada fuera de Dios que pueda llenar tu vida. Entonces, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú le has hablado a las personas que están escuchando este podcast. Sabemos que eres tú quien puso este mensaje y sabemos que tú eres quien está hablando a cada uno que está viendo este episodio. Te pedimos que ellos puedan regresar a casa, que si aún ellos no pueden ver el camino, tú se los puedas mostrar y que ellos sepan que tú los vas a recibir con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya por finalizar, me gustaría alentar a todos los pastores de jóvenes, a todos los líderes de jóvenes, a que sigan predicando evangelio. A que sigan predicando el evangelio como es, sin alterarlo, sin diluirlo, ni acomodarlo a nuestra generación. Sí, Quiero alentarlos a todos ustedes a que sigan predicando el evangelio tal cual es. Y pues eso es todo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Muchísimas gracias. Vienen más episodios. Ay, sí. Vemos que pues realmente si es la voluntad de Dios, pues aquí nos van a tener escuchándonos a pesar de que no somos profesionales, pero nos da mucho gusto que nos estén viendo. Esperen el siguiente episodio. Yo me despido junto con Chispi. Y nos vemos. Nos vemos en el próximo episodio. Estén al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a estar subiendo contenido que puede ser o puede llegar a ser de ayuda para ustedes. Y lo pueden compartir. Y lo pueden compartir, sí, muchas gracias. Nuestro @ es @trascenderpodcast. Aquí está. Adiós. Adiós.